Saludo a todos los presentes y sean bienvenidos a este evento en el cual observaremos la premiación de uno de los grandes escritores de Latinoamérica. Queridos televidentes y espectadores, para dar inicio a esta gran conmemoración, hagamos un breve y afable recorrido por la vida de este gran escritor y periodista de nuestro Caribe colombiano. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Conocido popularmente como Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabriel. Es un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribe narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Ha sido muy reconocido gracias a sus novelas e historias cortas, en la que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Sumó su portentosa fantasía y sus insuperables dotes de narrador, relacionándose de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad. Es considerada una de las más representativas de este movimiento literario. Es un hombre del Caribe, por lo que su talante, su fisonomía, su hablar, su cultura, todo él denota su ser caribe. En sus obras, narraciones y forma de expresar, siempre denota que el ser caribe es algo especial, es algo que nos diferencia del resto de los habitantes del mundo, y es por esto que con su realismo mágico manifiesta todo el embrujo del Caribe colombiano. Su encanto y desmesura busca hacer creíble su realidad, mostrando al Caribe como un área cultural muy homogénea. Para él, el Caribe es un espacio que abre su mente y lo ilumina. Es un escenario que le permite narrar y adaptar sus historias, donde se encierra en la cultura, historia y costumbres del Caribe, las cuales logran atrapar a sus lectores. Además, Gabriel García Márquez es un baluarte referente a la literatura latinoamericana por sus marcadas escrituras llenas de realismo mágico característico de su vida. Es por ello que cuenta con grandes obras, de las cuales hoy destacaremos 5 de ellas. Acompáñenme. En primer lugar tenemos a la novela llamada 100 años de soledad, publicada en el año 1967, con la que obtiene notoriedad y hace de Latinoamericana la patria grande del realismo mágico, con la historia, la increíble historia de una saga familiar. Continuamos con la obra que eleva a la cumbre el realismo mágico, nada más y nada menos que El General en su laberinto, obra publicada en el año 1989, en la que traza una apasionante pero extraordinaria historia en donde un general liberó a países latinoamericanos. García Márquez continuó cosechando éxitos al presentar una nueva forma narrativa hispanoamericana, cuando publica la novela llamada El amor en los tiempos del cólera, publicada en el año 1985. Una historia que coloca a viajar al lector, junto con 3 personajes que se ven envueltos en un círculo amoroso en la costa colombiana. La siguiente obra es llamada El coronel no tiene quien le escriba, publicada en el año 1961, que cuenta la historia de un coronel que espera la asignación de su pensión por los servicios prestados a la patria. Como última obra a destacar de este grandioso autor latinoamericano, tenemos la obra llamada 12 cuentos peregrinos, publicada en el año 1992, donde entrega una recopilación de 12 pequeñas historias que incluyen temas como el exilio, la nostalgia, la esperanza, el temor, entre otros aspectos muy importantes a destacar en cada una de ellas. Aquí en pantalla podemos ver los nombres de los 12 cuentos peregrinos. Entre ellas se encuentra Solo vine a llamar por teléfono, La luz es como el agua y El rastro de tu sangre en la nieve. ¿Alguna vez has imaginado estar en la pantalla del televisor de tu casa? ¿Te has sorprendido con la super foto que le tomaste a tus familiares y amigos?
¿Has escrito o leído historias que te han teletransportado a lugares fascinantes? Si la respuesta es sí, nos sorprendes. Nos demuestra que en algún momento has despertado tu interés por contar historias, que es una de las tareas del periodismo. Si tu respuesta es no, no te preocupes. Desde la Fundación Gabo y el Ministerio de las TIC nos encargaremos de despertar el espíritu de periodista que llevas dentro. Los periodistas realizan un trabajo maravilloso, a veces difícil. Sin ellos, no pudiéramos conocer y entender lo que pasa en el mundo. Pero ojo, un periodista debe ser primero una buena persona, apasionada por contar la verdad, que le gusta escribir, comunicar y compartir información que es cierta, manteniendo siempre su capacidad de asombro. Sus obras fueron un primor para el género literario. Por tal razón, es enriquecedor conocer y aprender un poco más sobre cuál fue el género acogido por nuestro gran afamado escritor para encaminar la mayoría de sus producciones literarias, aquellas que posteriormente se quedarían en el corazón de cada uno de sus lectores. Si analizamos detenidamente, podemos darnos cuenta que en la mayoría de las obras de García Márquez destacan la novela y el cuento, producciones que son parte del género narrativo, por lo que podríamos decir que García Márquez se apoderó de este género para dar vida y forma a todas sus creaciones escritas. Además, también encontramos otras características muy significativas que se enmarcan dentro del género narrativo. Por ejemplo, sus obras están escritas en prosa. También podemos darnos cuenta que hay un narrador que se encarga de contar una serie de hechos o situaciones que se presentan en el transcurso de la historia. Punto importante para el género narrativo, siempre hay un narrador. También podemos hablar de un punto muy importante y es algo muy representativo de Márquez. Así podríamos decir que dentro del género narrativo, Márquez también se apoderó de un movimiento literario llamado el realismo mágico. Aprovechando este momento de conmemoración a Gabriel García Márquez, vamos a mencionar algunos de los premios más importantes que ha recibido este gran escritor a lo largo de su carrera. Tenemos el Premio Neustadt de Literatura, que es de carácter bienal, entregado por la Universidad de Oklahoma y la revista Literature Today. Con el apoyo de la familia Neustadt, este premio consta de $50,000, una pluma de plata y un certificado. Asimismo, tenemos el premio Rómulo Gallegos, que es muy importante en Latinoamérica y es entregado a García Márquez por 100 años de soledad, consolidando la importancia de los escritores pertenecientes al llamado boom literario. Asimismo, tenemos el premio Ariel. Gabo ganó 2 premios Ariel, uno al mejor argumento original y otro al mejor guión original gracias a la película Presagio, basada en la historia Algo muy grave está por suceder en este pueblo. También tenemos el premio Serfín, el cual es entregado a García Márquez por el presidente de México de esa época, Carlos Salinas, gracias a que en sus escritos buscaba mucho la construcción de identidad de América Latina. Y tenemos el Premio Nobel de Literatura, el cual es entregado a García Márquez porque en sus escritos reflejaba los conflictos de América Latina con un toque de imaginación, el cual tenía como una constante combinación entre lo imaginario y lo real. Ahora, sin más preámbulos, veamos la premiación. Con estas palabras, le doy la cordial enhorabuena de la Academia Sueca y le ruego reciba el Premio Nobel de Literatura de manos de Su Majestad el Rey.
todos bienvenidos a la tertulia literaria en la que hablaremos sobre uno de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. El cuento titulado El rastro de tu sangre en la nieve. Este cuento ha sido muy importante para nosotras y queremos compartirlo con ustedes. Vamos a empezar con un aspecto muy importante que es el aspecto social y nuestra compañera Andrea va a opinar sobre ello. Cuando nos referimos a sociedad, hablamos acerca de un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas leyes jurídicas y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. Entonces, cuando entramos en materia, para encontrar una relación con el texto, podemos decir que se muestra un paralelo entre las costumbres e ideologías culturales de los países latinoamericanos. Se evidencia un poco el pensamiento machista promovido en la superioridad del hombre sobre la mujer o la autosuficiencia y orgullo del hombre en varios ámbitos de su vida. Ahora bien, esta realidad es puesta en duda cuando empiezan a surgir los elementos fantásticos, que son mezclados con situaciones de realidad y provocan ciertos desenlaces trágicos, como la dicotomía existente entre las clases bajas y altas, donde la segunda manifiesta mayor relevancia en el sistema, reflejándose en el consumismo, materialismo y superficialidad, dejando a un lado la población menos privilegiada de la sociedad, la cual ha sido persistente durante muchos años, haciendo énfasis en las sociedades europeas que se creen más superiores a las latinoamericanas, debido a los contextos en el que viven. Además, en el concepto de humildad se ve mucho más marcado en las sociedades latinoamericanas, lo que hace que los europeos se ubiquen en un plano de superioridad. Lo mágico y real durante el relato se convierte en algo indispensable para describir un mundo auténtico, el cual es inexplicable por su cantidad de imprevistos y puede ser demostrado a través de la ironía. Bueno, uno de los aspectos también más importantes que veo en esta obra es el aspecto psicológico, ya que se ven muchas conductas que desde esta rama podemos analizar. Podemos ver al inicio a Billy Sánchez, uno de los protagonistas, con un comportamiento muy rebelde debido a la ausencia de sus padres en el desarrollo emocional, social y personal a lo largo de su vida. Este joven busca llenar o reemplazar sus vacíos emocionales con cosas materiales, lo cual obviamente no resulta efecto. Al conocer a Ana, él encuentra en ella su refugio emocional y busca cambiar su conducta por ella, no por decisión propia o por él mismo, sino para poder agradarle a ella. Esto resultó ser muy inestable, ya que al depender emocionalmente de una persona, estas cosas pueden ocurrir. Al momento en que ella muere, él simplemente pierde la esperanza de vida, pierde su sentido de vida, porque ella lo era todo para él. Entonces, esto también muestra una realidad que viven muchas personas hoy en día, que buscan llenar sus vacíos emocionales, ya sea de su infancia o por su crianza, desean llenar estos vacíos emocionales en cosas efímeras, como por ejemplo comprar cosas materiales o por ejemplo depender emocionalmente de una persona, y esto lo que crea es un caos interno en nosotros. Entonces nos enseña mucho a evitar este tipo de conductas en nuestras vidas. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Liz, que nos va a hablar sobre los aspectos lingüísticos que encontramos en esta obra. Como lo acaba de mencionar mi compañera, vamos a ver un poco sobre el aspecto lingüístico o el lenguaje utilizado en este texto. Desde este punto podemos apreciar el lenguaje que pueden manejar los jóvenes cuando empiezan a explorar el mundo del amor por primera vez. Es decir, que se hace uso, se implementan muchas expresiones que aluden al amor, a la pasión, al romance por primera vez
cuando conocemos a quien sería nuestro posible amor. Asimismo, también se pueden expresar o encontrar, palabras que aluden a la tristeza, como lo mencionaba mi compañera Camila. Hay mucha tristeza en este texto, se siente el vacío que tiene el personaje Billy al ser separado de su prometida. Es entendible que haya preocupación, entonces el palabras, evocar toda esa cantidad de sentimientos que nuestros personajes están sintiendo, ese dolor, esa tristeza, esos altos y bajos, para que el lector pueda transportarse y conectarse también con esas emociones, con esos sentimientos. Entonces podemos encontrar un lenguaje fuertemente influenciable, es decir, que puede influenciar al lector, hacerlo a él experimentar esos sentimientos o esas emociones que los personajes mismos están viviendo en el momento y en la situación precisa narrada en la historia. Niñas, y también podemos hablar de esos aspectos culturales que son sumamente importantes porque se ven muy reflejados en esta obra de Gabo. Entonces, aquí podemos relacionarlo con todo eso, lo que tiene que ver con la costa Caribe. Aquí hay uno que me gustó mucho y creo que es mi favorito, me llamó mucho la atención, y es que se refleja el gusto de la gastronomía tradicional en la costa. En esa parte del cuento, donde vemos de que hablan del sabor del pescado frito y del arroz de coco en las fondas del muelle. Es esa parte donde nos hace como transportarnos allá al mar, a esa parte de la costa que es fundamental y que es obvio de que es un plato típico de la costa Caribe. Entonces, al momento de ver esto ahí, enseguida como que nos transportamos a esa parte. También algo que debemos destacar en esta parte cultural es que el espacio donde se desarrolla la obra al inicio de la historia es en la ciudad de Cartagena, y cabe obviamente resaltar de que esta hermosa ciudad hace parte pues de la costa. Asimismo también se ve reflejado un lenguaje como jocoso y metafórico que son usados para caracterizar, y que como los vocablos salvaje, carnívoro, que además de esta palabra también se usa mucho en la costa, como caníbal, canibalismo, y que son palabras que son muy propias de esta región. Entonces, siempre que leemos esta obra, nos damos cuenta de muchas cosas que son particulares de esta región Caribe y que de verdad que al momento de leerlas nos transportan a esa región. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar esta tertulia literaria donde compartimos aspectos importantes que observamos en esta obra de Gabriel García Márquez, que es representativo de nuestra cultura y que nos ha acompañado durante nuestro crecimiento literario. Que tengan un buen día y muchas bendiciones.